Entonces ahí fue donde la vimos, ¿no? Que es del segundo parcial. ¿Alguien de ustedes iba a hablar? Perdonen. Sí, abogado, yo tengo que, si se sobreviene a un cambio radical. Así es, caballero, así es. Entonces, la causa de terminación por esta cláusula es cuando algo en el tratado internacional, pues cambia toda, todo el panorama o el fin por el cual se constituyó el tratado internacional. O sea, que algo esencial que es parte del tratado, pues ya no existe, que no es por culpa de las partes, sino que por alguna situación exógena, pues no se puede cumplir con lo que dice el tratado. Entonces, si es algo tan importante, si es algo tan básico que pues que se necesita para perfeccionar el tratado internacional, entonces si ya no se puede cumplir, no hay razón para el tratado internacional, entonces puede ser una causa de terminación del tratado internacional. Entonces la rebus sic stantibus, otra forma de verlo en nuestro idioma es como asuntos en pie, tal cual estaban al momento de suscripción del tratado. O sea, de que la cláusula rebus sic stantibus nos dice que si las circunstancias por las cuales, si las circunstancias han cambiado, circunstancias por las cuales está el tratado internacional vigente, en vigor, pues entonces, si ya no está, si han cambiado algunas cosas o el fondo, más que todo el fondo por el cual se perfeccionó el tratado, entonces, pues si no está, no tiene ninguna razón de ser el tratado y por lo tanto es una causa de terminación. Ahora bien, tenemos otra causa de terminación, que puede ser al momento de un conflicto armado, un estado de guerra. Cuando existe un estado de guerra, un conflicto armado, pues entonces sucede que se rompen relaciones diplomáticas, se rompen relaciones de todo tipo entre los estados. Y bueno, vamos a ver, don Miguel Ángel, ordene. Perdone que lo interrumpa, abogado, pero No, antes hombre, de entrar dele. a este tema de que ya es por factores de guerra, me llama la atención porque si hablamos de temas de tratado, le tengo una consulta. Diga, Los tratados entendería de que no hay ningún tipo de exclusividad. El Estado de Honduras puede sostener tratados con cualquier nación a nivel mundial. Sin embargo, correcto. me llama la atención, por ejemplo, en los casos como lo que ocurrió recientemente hace 4 años, 5 años donde Honduras sostenía un tratado con China-Taiwán. Ujú. Una vez que vino el gobierno del Partido Libertad y Refundación, se desestima este tratado porque se hacen negociaciones con China continental. Entonces se pierde el tratado por relación comercial, ya que China-Taiwán no tienen ningún tipo de relación con China continental. Entonces nosotros nos desligamos, que de hecho muchos hondureños que se encontraban recibiendo algún tipo de beca de estudios allá quedaron a la deriva. Entonces mi pregunta puntual es, si nosotros podemos sostener tratados con cualquier nación, ¿a qué se debe de que se rompieran lazos por cuestiones netamente políticas? Bueno, es porque hay que corregir algunas cuestiones de las que usted dijo. Ok, uno, la República Popular de China argumenta que la República de China, conocida como Taiwán, es parte de ella. O sea, que la República de China es parte de la República Popular de China, que Taiwán es parte de la República Popular de China. Entonces, uno de los requisitos que sostiene
la República Popular de China es que cualquier estado que desee tener relaciones diplomáticas con ellos, pues desconocerá y romperá todo tipo de relaciones con la República de China, Taiwán. Entonces, básicamente eso es. Aquí es, yo escojo estar mejor con este que con este. Punto. Es un actuar dentro de la soberanía del Estado. En este caso de Honduras, porque ha escogido, pues, sostener una relación mejor con la República Popular de China y no con la República de China, Taiwán. ¿Estamos, don Miguel? Muy bien, Macanudo. A ver, Cristian, ordene. Una pregunta, abogado, con respecto a lo que dijo el compañero. En este caso de que Honduras quitó los lazos con China, ¿no hay ninguna penalización con eso, abogado, con que dejen el tratado? No. No, es que en realidad, fíjese que en el caso de Taiwán, de la República de China, no esperaron a que Honduras rompiera relaciones. Ellos se fueron así nomás. Honduras no hizo nada, nada. Simplemente Honduras comenzó sus relaciones diplomáticas oficialmente con la República Popular de China y la República de China, Taiwán, hizo maletas al día siguiente. Cerró la embajada de ellos aquí en Tegucigalpa. Fin de la historia. Eso sí que no se complicaron, mire. No, en serio, no se complicaron, cerraron. Ah, ¿algo más? Solamente gracias, A abogado. la orden, Génesis, ordene. Hola, buenas tardes, abogado. Bueno, Buenísimas. quería que me saque de dudas. Bueno, y voy a suponer algo. Es como que al respecto de Taiwán y la República de China, es como que en un futuro Honduras y esta parte de las sedes, si fuese así, es como un país aparte, pero está con sus propias leyes y tal, pero es como otros países los reconocen como independiente y los otros como parte del país. Entonces, ¿cómo sería en este caso de que, o sea, cómo le explico? Tranquila, tranquila. Ok, bueno, eh, de que unos países reconocen a Taiwán como país y otros no los reconocen, otros reconocen a China. Ok. Ajá. Diga, mi estimada. Génesis. Permítame, abogado. Sí, Sí. entonces esa parte de que en lo legal, en un caso de futuro de Honduras y esta parte de las sedes. Ok. Estamos hablando de dos situaciones diferentes, pero tranquila, aquí estamos para aclararle. Ok. En primer lugar, estamos hablando de reconocimiento. Ustedes y yo vamos a estudiar el reconocimiento, tranquilos. Nosotros, una cosa es el reconocimiento de Estado y otra cosa es tener relaciones internacionales y otra cosa es tener relaciones diplomáticas, que son dos situaciones completamente diferentes. Tener relaciones diplomáticas y tener relaciones internacionales son dos cosas totalmente diferentes. Tener relaciones internacionales es que usted conozca a un muchacho y simplemente es su amigo. Ahí usted lo reconoce, pero si se casa con él, ya entabla una relación más cercana, o sea, relaciones diplomáticas, por así decirlo. Eh, ahora, ¿qué
tiene que ver la situación de las sedes? El problema de las sedes es que jurídicamente, muy mal hecho, nuestro Estado creó estas zonas, las sedes, las creó totalmente al margen de la Constitución. Por eso es que fueron declaradas inconstitucionales. Ahora, eh, las sedes, el peligro que representaban para Honduras es que sí, seamos mal pensados de repente y acertarás. Usted tal vez está pensando mal y con mucha razón. Eh, pues se podría tomar en determinado momento más adelante en la historia. Bueno, esa no es Honduras desde hace mucho tiempo. Es algo que tiene sus propias leyes, tiene sus, pues, pero aquí ya estamos inventando, ya estamos, pues, suponiendo de más. Pero, como le digo, piensa mal y acertarás. Ahora, eso es siempre Honduras. En este momento es y será Honduras. ¿Que aún funcionan? Sí, aún funcionan. ¿Que debieron haber estado ya cerradas, ya que fueron declaradas inconstitucionales con efectos retroactivos hasta la creación? También, pero no están cerradas. No sé exactamente si eso es lo que usted deseaba preguntar con mi respuesta, pues, pero vamos a ver, Génesis Gabriela. Hola, abogado. Sí, sí, me quedó claro cómo lo... Y sí le mencionaba de que estaba suponiendo, como en la parte de las tres y tal. No es algo que pasó, qué sé Tranquila. yo. No, 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 tranquila. Como le digo, piensa mal y acertarás. No en todo en la vida, ¿va? Pero en muchas cosas. Ok, entonces pasamos pues, como estábamos hablando del estado de guerra como una causa de terminación de un tratado. Eh, El estado de guerra, fíjense que tiene la particularidad que cuando son tratados bilaterales, pues generalmente sí causan una terminación, generalmente. Contrario, pues, a cuando, cuando son tratados multilaterales, ya que hay otros estados que no están en ese conflicto, pues dentro de un tratado. No quiere decir pues de que se vaya a terminar el tratado solo porque dos estados de cinco, de siete o de ocho que están dentro de un tratado multilateral están en guerra. Ahora, ahora, existen excepciones por las cuales un tratado en estado de guerra no pierde su valor jurídico, o sea, continúa existiendo. Muy bien. ¿Qué tratados pueden ser esos? Pues resulta que si un tratado dice que, y bueno, y expresamente lo dice, cláusulas expresas, dice que el tratado continuará en vigor en caso de guerra, pues entonces el tratado continúa aunque haya un conflicto armado. También los tratados que fijan límites entre los estados en conflicto. O sea, tratados que ponen reglas, ¿verdad? Al conflicto entre los estados que lo tienen. También existe la situación que hay tratados internacionales que más bien fueron creados para el momento en que surgiese una guerra. Esto, mis queridos jóvenes, mis queridos estudiantes, ustedes lo van a estudiar bastante a detalle en la clase que ustedes llevarán más adelante, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Derecho Internacional Humanitario, jóvenes, tiene otro nombre. El otro nombre es el derecho de guerra o el derecho de la guerra. O sea que es un derecho que se activa al momento que hay un conflicto armado, en el momento que hay un estado de guerra. Entonces, ¿qué ejemplos podemos dar
de estos tratados que se activan precisamente cuando hay una guerra? Bueno, Convenio de La Haya de 1907, el Convenio de Ginebra sobre la Cruz Roja y el Convenio de Ginebra sobre trato de prisioneros de guerra. Esos convenios, damas y caballeros, son especialmente hechos para el momento en que surge un conflicto armado. Entonces entran en vigor en su totalidad cuando hay un conflicto. Otro tipo de tratado que más bien es una excepción. Bueno, tratados multilaterales en los que regulan las relaciones entre estados beligerantes y no beligerantes. O sea, el ejemplo que les daba previamente, tratados que pues si Honduras está en guerra con Guatemala, pues de repente hay un tratado entre Honduras, Guatemala y El Salvador que dice cómo será ese tratado si existiese una guerra. Bueno, entonces, damas y caballeros, generalmente el tratado termina o se suspende para los estados en conflicto, para los estados beligerantes y no para los estados que no están dentro del conflicto. Muy bien. ¿Tiene alguno de ustedes alguna pregunta? Muy bien. Entonces pasaremos a preguntar. Zulmi Yariela Aguilar, ¿qué tal está usted? Buenas tardes, abogado. ¿Qué tal? Todo bien, muchas ¿Tiene gracias. usted alguna pregunta? No, hasta el momento todo bien. Excelente, muy bien. Jessy Lorena Pineda. Hola, Ye- abogado. Hola Jessy, ¿tiene alguna pregunta? No, abogado, hasta el momento he ido Ujú. entendiendo lo que va explicando. Qué bueno, me alegro mucho. Entonces, bueno, parece que Catherine Guido tiene una pregunta. Vamos a ver, Catherine. Hola, abogado, buenas tardes. Hola, buenísimas tardes. Yo tengo una duda, una consulta. En la primera de que hice el convenio de la Haya, yo la he visto en las apostillas, pero ¿por qué sale ahí? ¿Por qué lo mencionan? ¿O qué tiene que ver? Mire, el convenio de La Haya a la que usted se refiere es el convenio de La Haya de 1961. De 1961. Es otro Y, año. y este convenio es el de 1907. Por eso es que es bastante importante el año, porque tal vez, no, eso se los dije a los muchachos de las 6 de la tarde, pero ayer les decía a los muchachos de que llevan esta misma clase, pero a las 6, que en realidad pareciera que no existieran otras ciudades, Viena, Ginebra y La Haya. Qué montón de tratados hay en todos esos lados, ¿verdad? Entonces, por eso es que es muy importante, porque en realidad es muy constante escuchar vaya, tenemos Convención de Viena de 1815, esa es una. Convención de Viena de 1969, ya sabemos que es sobre el derecho de tratados. Convención de Viena de 1986, ahí ya nos podemos pensar que es sobre el derecho de tratados. Entonces, por eso es importante también aprenderse el año, porque usted me está dando la razón que mire, confundió con solo escuchar que era La Haya y eso es muy común. Así que tranquila, más bien muchas gracias por preguntar. Muchísimas gracias. ¿Estamos claros, Catherine? Sí, abogado. Para servirle siempre. Gracias. Bueno, entonces, damas y caballeros, ¿en qué idiomas se escriben los tratados? Miren, para 1815
que es aquí nuevamente el Convenio de Viena de 1815. El latín, antes de 1815, el latín era la lengua que predominaba en el mundo cultural, académico, etcétera. Entonces, los tratados eran en latín. Vaya, el tratado de Westfalia, los tratados de Westfalia de 1648 fueron en latín. Entonces, eso predominó antes de 1815, que todos se escribían en latín cuando eran de diferentes lenguas. Después de 1815, pues el idioma a utilizar fue el francés. Era el idioma preferido. Ahora bien, ya después de la Primera Guerra Mundial, el idioma preferido fue el inglés, fue el idioma que predominó. Ahora bien, hoy en día, las Naciones Unidas, que es el espacio más grande en cuanto a estados, pueden reunirse. La ONU tiene 6 idiomas oficiales. Toda la documentación oficial, toda la documentación oficial de la ONU se tendrá que hacerse, leerse en estos 6 idiomas: francés, inglés, español, ruso, chino y árabe. Y el chino, no, como hay 2 chinos, está el cantonés y el mandarín. Aquí estamos hablando del chino mandarín, ¿verdad? Ese es el oficial, el chino mandarín. Ahora bien, resulta, resulta que los idiomas que les acabo de mencionar oficiales de la ONU van de acuerdo a los estados que pertenecen con asiento permanente al Consejo de Seguridad, o sea, los 5 estados aquellos poderosos. ¿Cuáles eran? Bueno, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos de América, la República Francesa, la Federación Rusa y la República Popular de China. Entonces, aquí tenemos que el Reino Unido y los Estados Unidos hablan inglés, primer idioma. Francia, francés. El chino, China, pues chino mandarín. Ruso, pues en Rusia. Y pues aparte de esos dos está el español y está el árabe. Vamos a ver, Nusli, su pregunta. Eso le iba a consultar que por qué el árabe si ninguno de las naciones que forman el consejo, su idioma principal es este. Muy bien, aquí va la situación. El español se utiliza como idioma oficial debido a que en el momento de creación de la ONU, el número de estados cuyo idioma oficial es el español, pues era bastante grande, prácticamente la mitad de la ONU. Entonces, por eso se estableció en ese momento y se quedó, obviamente. Y al árabe, pues, damas y caballeros, la importancia económica, la importancia socioeconómica, la importancia regional, pues los árabes, pues. Entonces, esa es la razón. Ahora, hoy, hoy, hoy en día, vamos a ver, Javed, ordéneme, honorable y distinguido caballero. Abogado, y Hoy, llega a pasar que dos versiones oficiales de un tratado en distintos idiomas se contradicen. oh, pues mire, mi honorable y distinguido joven, su pregunta es pertinente en este preciso instante. Ya se la voy a contestar. Kevin Chaver,
Sí, no, abogado, pero los principales elementos de los tratados están en latín, ¿no? El Pacta sunt servanda, el Res Inter alios, Acta y todos los demás, ¿están en latín o están en inglés? Es que ahí está como medio... Está en latín, hombre. Sí, en latín están. Así es, en latín. Entonces, eso. Ok, vamos con la pregunta de nuestro amigo Javed Hosadat. Caballero, hoy en día existe una preferencia, como dice aquí en la diapositiva, para que los tratados sean en idioma francés. Claro, si estamos hablando de un tratado entre Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, obvio que solo va a ser en español, ¿verdad? Sin embargo, bueno, partamos que el idioma inglés es el idioma más común que se habla en el mundo, no el que más se habla en el mundo. Ojo, son dos cosas muy diferentes. El idioma más común que se habla en el mundo, me refiero a que se habla como segunda lengua. Entonces, eso tiene el inglés. Esa es la característica del inglés. ¿Cuál es el idioma que se habla más en el mundo? El chino. Miren, el chino. Son un montón de chinos en el mundo. Ok, ahora, resulta que para un tratado, cuando estamos con Brasil, Portugal, que hablan portugués, cuando estamos Sí. con Italia, que habla italiano, cuando estamos con Alemania, que hablan alemán, estamos con Checoslovaquia, que hablan checo, qué sé yo, no sé, Francia, francés, y bueno, la cuestión es que qué idioma vamos a utilizar. Lo que pregunta Javed, óigame, si lo hacemos en inglés, va a decir una cosa de repente, y tal vez si lo hacemos en otro idioma, va a decir lo mismo, pero el significado es muy diferente a veces. Damas y caballeros, vamos a ver. Voy a hacer unas preguntas facilitas, más fácil que pegarle a un bolo dormido. Vamos a ver. Robson Castillo. Vamos a ver, Robson. Sí, Robs- dígame, abogado. Robson, ¿qué es una vela? Bueno, pero se entiende por varias, o sea, tienen No, varios, no, deme, ¿qué es una vela? Solo dígame un concepto. que o sea, sé que es una vela, pero no sabría cómo explicárselo, la verdad. Bueno, ¿qué es Eh, bueno, no sé, una candela, pues, algo para una prender. candela, macanudo, una candela. Ah, sí. Excelente. Maya Aguilar, Hola, abogado. hola, ¿qué es una vela? Donde velan al muerto. Vaya, ya ve, excelente. Ever Isaac, ¿qué es una vela? Es la tela que usan los barcos. Perfecto. Miren, resulta que con ese ejercicio que les acabo de hacer, les estoy demostrando que si decimos una palabra a secas, claro, ya viendo el contexto sabemos a lo que se refiere, pero si decimos palabras a secas, pues entendemos diferentes cosas. Yo no hablo francés, yo no hablo francés. Sin embargo, a mí me dijeron, mi hijo habla francés y bueno, y mi profesor de Derecho Internacional me dijo lo siguiente, y si es mentira, pues también se los estoy diciendo a ustedes. Entonces, el idioma francés no tiende a segundas, terceras o cuartas interpretaciones. El francés es claro, tiene una palabra para todo.
tiene términos para todo, ¿verdad? Tiene términos para todo. Entonces, eh, es esa la razón por la cual el idioma de preferencia para la redacción de tratados internacionales, cuando son múltiples lenguas las oficiales de los estados que están en ellos, pues entonces, bueno, eh, ese es el idioma. Permítanme que no copie los nombres de las personas que participaron: Maya, Aguilar, ¿quién más participó? ¿Quién más participó? Yo ¿Quién es mero, yo mero, yo mero. el de la Robson. candela? Don Robinson, Robson, abogado. Robson. Ay, perdón, hombre. No, Robson, perdón, con es doble que como S. nunca, o sea, yo Nunca nunca había participado, no, participa. no, Sí, no. hombre. Mire, pues chica, y usted tan bonita voz que tiene, parece cantante. Mire, tengo que estar oyendo a Cristian a cada rato. No, hombre, mejor usted, mire que tiene voz de cantante. Bueno, ok. Entonces, Abogado, hoy, yo también participé, Ever García. Ever, sí, lo copié. Ah, A bueno, quien no copié fue la dama que dijo de la vela de funeral. ¿Quién fue? Yo iba a dar un ejemplo también de las velas que usaban los barcos antes. Sí, pero ya esa la dio Ever, correcto, sí. Ah, sí, sí, sí. Bueno, entonces, miren, ¿se imaginan que escribiéramos un tratado en español para diferentes partes del mundo que no hablan en nuestro idioma? Solo imagínense esta parte. Un presidente del Banco X estaba preocupado porque el ejecutivo más joven de él, pues, dejó de trabajar como era y se tardaba de 2 a 3 horas al mediodía. Bueno, le pidió a un detective que fuera a seguir a su empleado. Entonces, bueno, ya cumplida la misión, le dice el detective, va donde el gerente del banco, el detective, y bueno, el gerente le dice, ajá, bueno, informe. Bueno, le dice, el licenciado López, su empleado estrella, sale normalmente al mediodía, toma su coche, va a su casa a almorzar, luego le hace el amor a su mujer, se fuma uno de sus excelentes tabacos y bueno, y después regresa al banco. Ah, dice el gerente general. Bueno, menos mal, pues no hay nada de malo en eso. Yo ya me siento más tranquilo. Bueno, entonces resulta que le dice el detective, señor gerente, lo puedo tratar de voz, lo puedo tutear. Sí, claro. Mire, le voy a repetir. Bueno, el licenciado López sale normalmente al mediodía, toma tu coche, va a tu casa a almorzar, le hace el amor a tu mujer, se fuma uno de tus excelentes puros y después regresa al banco. Entonces, damas y caballeros, aquí tienen un buen ejemplo de que en realidad el idioma español no sirve para los tratados. Vamos a ver, Andrea Polet. Buenas tardes, abogada. Un poco reflexionando sobre este tema, cómo se pueden dar complicaciones en la interpretación cuando existen negociaciones Correcto, así. Estaba correcto. reflexionando y estaba recordando lo difícil que fue, por ejemplo, en ese tratado con China, de que cuando ellos nos enviaban el arancel de ellos en chino, era bien difícil para nosotros interpretar qué mercancía era la que nos estaban otorgando libre acceso, porque a veces esa mercancía nosotros ni por cerca la mapeábamos. Entonces al final era como una situación de cada vez que nos enviaban algo, estar averiguando a qué se referían exactamente y viceversa también, porque ellos también a veces tenían consultas en ese sentido, porque no entendían nuestro arancel. Entonces ahí
sí se dan ciertas complicaciones y también se gasta mucho tiempo en comprender ese tipo de cosas. Óigame, mire qué curioso, qué buen ejemplo, le agradezco, porque en realidad, claro, nosotros no lo tenemos en francés como deberíamos y ellos tampoco, ¿sí? Exacto, sí. Bueno, ¿y qué nos querían meter usted? ¿Cucarachas congeladas? ¿O, o qué No, usted? es que había unas situaciones ahí de que, bueno, el arancel hasta cierto punto tiene una codificación internacional que todos lo podemos interpretar, pero ya Ah, ok, ok, cuando se ok. desglosa en partidas más específicas, en posiciones arancelarias, ya vienen otro tipo de mercancías que de repente ellos allá producen y nosotros Pero hay una, desconocemos. con respecto al código, existe una idea de lo que se trata Sí, sí, entonces. sí, sí. Hay una idea general. Por ejemplo, está el capítulo 1 que se refiere a animales vivos, por ejemplo. Entonces sabemos que se refiere a un animal vivo, pero ya específicamente el código a nivel de ya más dígitos, aquí es una Ajá. cosa y en China es otra. Entonces, de repente nosotros veníamos y decíamos, bueno, aquí para nosotros, aquí esta posición es, por ejemplo, un cangrejo y allá no era un cangrejo, allá era un animal exótico que ni por cerca conocíamos. Entonces al final era como, por Ah, eso es o, que o en sea las que listas, no son nomenclaturas generales de la OMC. no, no, está hasta cierto punto, está Oh, internacional, hasta 4 dígitos está internacional, ya después cada país hace sus propios códigos, dependiendo de lo que produce, de lo que consume, etcétera. Entonces al final sí es una cosa bien complicada porque terminábamos viendo que habían unos animales que ni conocíamos, pues entonces todo ese tipo de cosas y de repente ahí es donde se mira un poco el principio de reciprocidad, porque por ejemplo ellos venían y nos decían, no, que te voy a dar 1000 posiciones arancelarias, o sea, 1000 mercancías te voy a dar acceso. Pero de repente esas 1000 mercancías nosotros ni las conocíamos, entonces se miraba un montón, pero al final no era nada, pues porque para nosotros no era algo importante. óigame, muchísimas gracias. Por eso es que me encantan. Miren, jóvenes, si ustedes tienen experiencias como las que nos está indicando Andrea, por favor, háblenlas, porque todos podemos aprender de todos nosotros. Muchísimas gracias, Andrea. Muy amable de su parte. No lo De sabía. nada, con gusto ahí les aporto cada vez que se puede. Igual Gracias. aprendo de ustedes también. Gracias. Muy gracias. Isaac, dígame, caballero. No, la mano se había quedado levantada. Ah, ok, tranquilo, ya la bajé. Bueno, entonces, damas y caballeros, pues terminamos lo que son tratados internacionales con la paz comienza con una sonrisa. Entonces, mi gente guapa, vamos ahora con el siguiente tema. Ok, ok. ¿Están ustedes viendo a la diosa Temis con Sí, jóvenes? abogado. Ah, ok, ok. Sí, sí se ve. Gracias. Vamos a quitarlo de arriba. Ok. Bueno, ahora vamos a ver las otras fuentes del derecho internacional, las 6 que nos quedan. Y esas se miran, pues, es en una sola presentación y una presentación mucho más corta que la de los tratados, ya que es un tema bastante amplio. Comenzaremos con la costumbre internacional. La costumbre internacional, jóvenes, yo ya les había dicho al comienzo del tema que la costumbre había sido la principal fuente del derecho internacional, pero con el devenir de los tratados internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, pues la costumbre se fue quedando atrás en un segundo plano como principal fuente del derecho internacional. Entonces, ¿qué es la costumbre?
Bueno, la costumbre, damas y caballeros, está originada, nace por la práctica internacional, o sea, lo que llamamos el derecho consuetudinario. Inclusive, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda, nos ofrece una definición de lo que es costumbre internacional. El Estatuto de la Corte dice: la Corte deberá aplicar la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como siendo de derecho. Aquí, jóvenes, esa es una definición perfecta de lo que queremos decir con costumbre internacional. Práctica es una práctica, algo que se hace, práctica que generalmente aceptada como siendo de derecho. Entonces, partiendo de ese cortísimo concepto, vemos que hay dos elementos. Hay dos elementos. Uno, es una práctica de los estados, o sea, un modo de comportarse y la actuación en determinado sentido. A eso, mis queridos jóvenes, le vamos a llamar el precedente, o sea, lo que existía, lo que se venía haciendo. Esa práctica, pues, es el precedente. Aquí el precedente podemos encontrarlo, pues, en jurisprudencia internacional. Podemos encontrarlo en la actuación de los diplomáticos, el comportamiento diplomático. Lo podemos ver en actividades de las organizaciones internacionales y, pues, en algunos órganos estatales, pues, que representan a los estados. Entonces, el precedente, es el primer elemento de dos que constituye la costumbre internacional. La costumbre internacional, para que se denomine así, debe de constar con los dos elementos. El precedente es el primero. ¿Cuál es el segundo? La opinio juri sive necessitatis. La opinio juri sive necessitatis. ¿Qué es? Damas y caballeros, en la costumbre no basta que los estados tengan el precedente. No, no basta que exista un precedente. No basta que los estados actúen en un determinado sentido o en una determinada forma, de la misma forma a través del tiempo, sino que, damas y caballeros, lo que vienen haciendo los estados seguidamente, ese precedente debe de ser conforme al derecho. Entonces, los dos elementos de la costumbre internacional es la repetición, o sea, el precedente, y la opinio juri sive necessitatis, que es que todo el precedente debe de ser conforme, realizado conforme a derecho. Entonces, eso es lo que forma, lo que establece la costumbre internacional. Ahora bien, que ese precedente sea conforme a derecho, significa, o se le da a entender, o dicen los juristas, que es el elemento espiritual de la costumbre. O sea que la opinio juris sive necessitatis es el corazón, es el alma de la costumbre, porque si no está conforme a derecho, no es costumbre internacional, aunque venga repitiéndose por siglos,
por la comunidad internacional. Muy bien, jóvenes, ¿cómo nos encontramos hasta este momento con esa partecita? Bien, abogado. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, damas y caballeros, este caballero se despide de ustedes por hoy. Dios mediante, nos vemos el martes porque el lunes tienen examen. Quiero, por favor, dejar algo claro. Ya voy, don Javet, perdón. Mire, resulta que si ustedes llegan a tener problemas con el examen, ustedes llegan a tener en entrar al examen, etcétera, tranquilos, no se preocupen, no se preocupen. Si hay un problema técnico, o sea, que sea responsabilidad de la universidad, que sea mi responsabilidad, no se preocupen porque, como dicen las reglas de la clase, lo pasamos a las 9:15 de la noche del mismo lunes. Ustedes van a tener ese examen el día lunes. Ahora bien, ¿qué pregunta tienes? A ver, No sé, abogado, no sé si dio instrucciones al principio de la clase sobre el examen, pero yo entré un poco tarde. ¿cómo? Es que cuando yo entré estaba dando instrucciones del examen, pero ya estaba terminando, entonces no logré escuchar. No, ahorita solo dije eso. ¿O a qué Y se? no hay, A ver, eh, perdone. sí, no hay que meterse a clase, solo hacer el examen. Bueno, en las reglas está que ustedes deben de entrar a la clase, así como ahorita durante el examen. Pero hoy, ahorita, cuando íbamos comenzando, y tiene razón, les dije que este lunes, el primer parcial, no va a ser necesario que entren a Zoom, no, sino que hasta el segundo parcial. Este primer examen parcial, ustedes solo entren a la plataforma a las 4 de la, 4 de la tarde en punto y empiecen a hacer su examen. ¿Estamos?